buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este tercer día de transmisión del segundo seminario COVID-19, pandemia y crisis social en la globalización capitalista. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación y Fundación Pacarina Yuya Quiapac presentar este evento. A continuación les voy a presentar a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Quiapac, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Facebook. Es un agrado volvernos a conectar con todos ustedes para la última conferencia de este seminario, en donde vamos a abordar un tema desde todos los puntos de vista posibles para entender mejor la pandemia de la COVID-19. Para ello tenemos a dos economistas de alto nivel que nos van a hablar sobre este tema. A continuación vamos a conocer quiénes nos acompañan. Andrés Rosero Escalante, máster en Economía del Desarrollo por la Flaxo. Tiene un diplomado en Análisis Crítico del Capitalismo, el método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual, por la Universidad Complutense de Madrid. Ingeniero en Electrónica y Control por la Escuela Politécnica Nacional. Economista por la Universidad Central del Ecuador. Es docente e investigador. Publica artículos y análisis de la realidad del Ecuador y el mundo. Miembro del Consejo del Centro de Pensamiento Crítico, miembro de la Red de Sociología del Ecuador, colabora en la capacitación de organizaciones sociales y de trabajadores. John Cajas Guijarro, máster en Economía del Desarrollo por la Flaxo, candidato a doctor en Economía del Desarrollo por la Flaxo, sede Ecuador, ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras por la Escuela Politécnica Nacional, licenciado en Economía con mención en Economía y Gestión por la Universidad Jean Monnet Saint-Étienne, Francia. Profesor titular de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Profesor ocasional de la Escuela Politécnica Nacional. Profesor invitado y ocasional en la Flaxo, Ecuador. Autor de múltiples artículos y libros sobre economía ecuatoriana y mundial. Ocasionalmente asesorado a movimientos sociales y políticos. Bienvenidos. Carlos. Muchas gracias. Queremos recordarles a los expositores que tendrán 20 minutos para presentar su ponencia. Por favor, vamos a continuar con sus ponencias en el mismo orden de presentación. El economista Rosero, por favor, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, permítanme agradecerles a ustedes por la invitación para exponer algunas ideas y algunas conclusiones sobre este proceso de la pandemia y las repercusiones sociales. Voy a compartir con ustedes una presentación que está allí. Ya. A ver. Pandemia y crisis social. Comienzo planteando que la globalización neoliberal ha significado el más amplio grado de desarrollo y expansión del capital en la historia. La invasión de todo, todos, todas, todes, por la noción de mercancía, la colonización del mundo por la noción de mercancía, la reducción de todo a mercancía. Es el momento en que esta categoría se impone en todas las relaciones humanas, pero sin embargo, el reino absoluto del capital solo ha llevado a su crisis, a la crisis civilizatoria. Si nos fijamos en lo que sucedió en la crisis estructural del 2007-2009, fue una crisis tan profunda que conmovió el orden capitalista planetario, puso en cuestión sus fundamentos económicos, algo solo comparable a lo que sucedió en la Gran Depresión de los años 30. Y además puso en el centro de la lógica de la acumulación capitalista la hipertrofia financiera como resultado de la sobreacumulación de capital. En ese momento,
que eclosiona esta crisis, una crisis económico-financiera que comienza siendo económico-financiera, se extiende al conjunto de la sociedad capitalista y termina siendo algo así como un síntoma de la crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico confluyeron una diversidad de crisis. La crisis económica, cuyo origen es la crisis de sobreproducción en los mercados globalizados, una crisis energética, pues el petróleo y otras fuentes energéticas no son eternas y sin embargo se les consume como que si fuesen eternas, en una lógica imparable que tiene, por supuesto, impactos de todo tipo. Sigue siendo una crisis de pobreza y desigualdad profundizadas por el neoliberalismo, una crisis política con el imperialismo norteamericano afrontando una crisis de legitimidad mundial, una crisis de hecho político-militar. ¿Qué más ejemplo de esta crisis que el resultado de las guerras de Irak y Afganistán, que terminan en una derrota del imperialismo? Hay procesos de lumpenización de la política, de cruce de la política con los intereses de las mafias, no solo aquí, no solo en la periferia capitalista, sino en el mundo capitalista. Acordémonos de Berlusconi o de Donald Trump, para no ir más lejos. Es una crisis de la ideología neoliberal, una bancarrota del neoliberalismo y su matriz neoclásica. No existe ya una propuesta de inclusión. Es una crisis medioambiental con el planeta llevado al límite por la lógica de la ganancia. Un modelo de industrialización y un patrón de consumo asociado depredadores imposibles de generalizar. Todas estas son expresiones de la crisis universal de la civilización que se organiza alrededor de la producción generalizada de mercancías. Evidencian la decadencia histórica del modo de producción capitalista. Es la crisis del modo de ser del capital en el mundo, de su dinámica que destruye la vida en pos de la ganancia, de sus modos de existencia que siembran depredación y muerte, cuyos signos ya eran visibles con anterioridad, pero que desde el 2007 y 2008 estalló de modo evidente. ¿Qué siguió al bajón del 2007-2008? Pues más de lo mismo. Ustedes tienen ahí la evolución del PIB mundial, de las exportaciones, de la formación de capital, que como ven, desde el 2008 en adelante, más bien tienden a la baja. Previo a la pandemia. Ahí está graficado, como ven, hasta antes de la pandemia. Ahí tienen, en el caso de América Latina, las tasas de crecimiento plurianual por sexenios, desde 1901 hasta el 2019, y como ven, la tasa de crecimiento 2014-2019 era el 0.3%, era solo comparable con las tasas de crecimiento que involucraron la Primera Guerra Mundial o la crisis de los años 30. Es decir, una muy baja tasa de crecimiento que ya venía desde antes, o sea, estaba el crecimiento ralentizado desde antes de la pandemia. Un índice de cómo la economía está tomada por la agiotaje es el crecimiento desproporcionado de la valoración de las acciones en Wall Street. El promedio industrial Dow Jones desde marzo del 2009, tras la crisis del 2007-2009, hasta febrero del 2020 tuvo un crecimiento de más de 350%, hasta antes de la pandemia. La pandemia provoca un bajón, pero que ya se ha recuperado, porque hasta junio del 2021 el crecimiento era de más del 430% comparado con marzo del 2009. Ahí tienen el gráfico respectivo. Como ven, efectivamente, las finanzas van bien. Hay mucha prosperidad financiera en el capitalismo actual. Y esta es la caída de la pandemia de marzo del 2020. Y como ven, se recuperó. Y todo va viento en popa. En contraste, el crecimiento de la economía mundial, que ya vimos, no logra superar sus registros históricos. La tendencia en el largo plazo
desde los años 60 hasta la actualidad es hacia el debilitamiento de la tasa de crecimiento, con momentos de fuerte desaceleración en las crisis periódicas 74-75, 82, 91-93, 2001-2002, 2008-2009. Ahí tienen ustedes el crecimiento del PIB en el mundo, que efectivamente la tendencia es a la baja. Es decir, mientras las finanzas están en auge, el crecimiento de la economía real tiende a bajar, más bien. Y la política económica que se ha implementado tras la crisis del 2007-2009, la forma de salir de la crisis del 2007-2009 acentuó estas características y hoy también. Es decir, cómo se está enfrentando la crisis con la pandemia también apunta en esta misma dirección. La evolución del PIB per cápita en América Latina, como ven ustedes, lleva para el 2020, según la CEPAL, a regresar al nivel que tenía el 2010, o sea, 10 años de retroceso. Una década perdida, adicional a las anteriores décadas perdidas en América Latina. La pandemia. La pandemia, para entender la pandemia hay que situarla, ¿no es cierto?, en el contexto en el que nos vivimos. Es decir, la relación entre los seres humanos y la naturaleza está marcada por la concepción instrumental de la modernidad capitalista, donde el ser humano, en específico la minoría burguesa, está en el centro del universo, incluso, y hace, por lo tanto, de la naturaleza una mera mercancía, un escenario, la posibilidad de obtener renta, de rentabilizarse. Esta noción se exacerba en el capitalismo de la globalización. Todo es ofrendado en el altar de la ganancia. La depredación deshumaniza a las personas y desnaturaliza el entorno natural, con todas las características que tiene, ¿no?, la depredación de la naturaleza. Pero claro, además la pandemia se da en las condiciones propias del siglo XXI, con el acceso instantáneo a la información, la hiperconectividad, el desarrollo contemporáneo de la medicina, la enorme movilidad planetaria, el consumismo, la depredación de la naturaleza, es decir, en ese contexto específico que la determina. El origen presumible, esa es la conclusión de la Organización Mundial de la Salud, está en el mercado húmedo de Wuhan. Estos mercados húmedos son espacios populares tradicionales donde, por un lado, conviven animales, incluso salvajes, vivos o muertos, y la fauna silvestre, usada para la comida o para medicina tradicional. Además puede haber un componente de consumo suntuario. Lo probable es que el virus pasó del murciélago a los humanos a través de otro animalito, pangolín. Es decir, se produjo una zoonosis. Es la conclusión a la que llegó la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué existen estos mercados húmedos? Porque abaratan la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, se insertan en las condiciones de la globalización, más aún en un país emergente, la China. Y la difusión van desde los lazos de China al mercado mundial como potencia imperialista emergente y también por el superencadenamiento virtual real del ciclo del capital a nivel internacional, por el consumo globalizado, el transporte mundializado, el turismo, es decir, las condiciones propias del capitalismo de la globalización. La pandemia y la salud pública, las leyes del movimiento epidemiológico operan en las relaciones estructurales de producción y consumo, las relaciones con la naturaleza, las relaciones político-ideológicas y las relaciones del movimiento biológico subsumido, que especifican el efecto de la historia y la estructura en los cuerpos.
La reproducción social determina las condiciones del movimiento biológico subsumido, pero las condiciones naturales de la biología humana participan en la determinación del proceso salud y enfermedad, según plantea la epidemiología crítica. Más aún en el capitalismo, la salud está reducida a una mercancía, es un escenario, los espacios de salud son escenarios para la acumulación de capital, y ahí la concepción de la medicina vista como individual, individualista, curativa, precisamente porque es mercancía, y los sistemas de salud pública debilitados por la austeridad, la privatización y cruzados por la corrupción. El capitalismo en la pandemia. Los casos de impacto que ha tenido la pandemia, los impactos en la economía son enormes, devastadores. Hoy por hoy hay 213 millones de casos y 4.46 millones de muertes al día de hoy. Según el Fondo Monetario Internacional, la recuperación que de hecho se está dando, es incompleta y a distintas velocidades. Es más, las diferencias entre los países plantean recuperaciones distintas e incluso abren la posibilidad de divergencias más perdurables. 95 millones adicionales han caído en la indigencia. Hay un aumento de la pobreza. Tras 2 décadas se ha producido este fenómeno, según anota el Fondo Monetario. Las proyecciones de la economía mundial señalan que el Producto Mundial cayó en el 2020 en 3.3% y se proyectaba para el 2021 un crecimiento del 6%. Es decir, hay una perspectiva de recuperación de la economía, pero esa perspectiva de la recuperación de la economía señala, ¿no es cierto?, un proceso en forma de V, como dicen los españoles. Es decir, hay una fuerte caída, pero hay una recuperación especialmente en los sectores industriales, como ustedes pueden ver allí. Un poco menos en los sectores de servicios, que todavía tiene un trecho por recorrer para alcanzar su recuperación, como pueden ver allí. Algo similar sucede en el comercio internacional. Es decir, hay ya una recuperación, pero es una recuperación en V. Sin embargo, hay un desacople con el sector financiero. Como ustedes pueden ver en el panel número 4, ahí ustedes ven algunos índices financieros. Este es el Standard & Poor's y otros más, de mercados emergentes, etcétera, que indican un desacople con la economía real, como se puede ver. Ese es un síntoma que ya va teniendo la economía capitalista, como vemos desde hace bastante tiempo. O sea, un proceso de financiarización de la economía, un proceso de crecimiento exacerbado de las finanzas. Las emisiones de gases equivalentes CO2, por supuesto, en abril, mayo, cayeron, producto de la pandemia, hay un decrecimiento de estas emisiones, pero para que esto hubiese dejado de ser solamente un efecto coyuntural, se necesitaría que durante los próximos 30 años se recorten las emisiones a esos niveles, para en el 2050 alcanzar el 80% de recorte de las emisiones, lo cual es, por supuesto, no ha sucedido. Los impactos sobre el trabajo. Esto ha sido abrumador, sin precedentes en la historia. En el 2020 se perdieron
el 8.8% de las horas de trabajo a nivel mundial, que equivalen a 255 millones de empleos a tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo en el 2020 fue 4 veces mayor que la registrada durante la crisis financiera del 2009. Y las pérdidas de horas de trabajo, como ven ahí, en ese gráfico se ve cómo se construyen estas pérdidas de trabajo, tanto por la disminución en la ocupación y la reducción de las horas de trabajo con ocupación, que van hacia los 255 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, que es la pérdida en el 2020. Y claro, eso lleva a unas enormes pérdidas de ingresos por el trabajo, ¿no? Pero, por supuesto, a nivel planetario, estos impactos son muy disímiles. Están inequitativamente distribuidos estas pérdidas de horas de trabajo. A lo largo del 2020 se produjo una disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto a 2019. En términos relativos, la disminución fue mayor en el caso de las mujeres, también más fuerte en el caso de los jóvenes y con el riesgo real de que se constituye una generación perdida. Los trabajadores menos calificados también se han visto afectados en mayor medida por la pérdida de empleo. La cantidad de personas desocupadas a escala mundial aumentó en 33 millones en el 2020 y la tasa de desocupación aumentó hasta el 6.5%. Se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en el 2020, sin tener en cuenta la adopción de medidas de apoyo para garantizar los ingresos, disminuyeron en el 8.3%, es decir, 3.7 billones de dólares, millones de millones, o el 4.4% del PIB mundial. Es una pérdida gigantesca, enorme. Y por supuesto ha afectado fundamentalmente a los trabajadores, a los subempleados, desempleados. Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza a escala mundial de las personas que viven con menos de 1.9 dólares por día pasará de 8.4 a 9.1%. La proporción de pérdida de los ingresos provenientes del trabajo como consecuencia de la pérdida de horas de trabajo, ahí tienen ustedes también aumenta asimétricamente, más en los países de ingresos mediano bajos, más en las Américas también. Los impactos en la niñez. Los niños, niñas, adolescentes enfrentan 3 amenazas: las consecuencias de la pandemia, la interrupción de los servicios esenciales, el aumento de la pobreza y la desigualdad. Sin un cambio de prioridades es posible que se pierda el potencial de esta generación de gente joven, dice la UNICEF. Las interrupciones de los servicios y el aumento de la desnutrición podrían ocasionar alrededor de 2 millones de muertes de menores de 5 años y 200,000 muertes fetales adicionales a lo largo de un periodo de un año. Eso señalaba la UNICEF. Y en 2020, entre 6 y 7 millones de menores de 5 años adicionales podrían sufrir desnutrición aguda, con un incremento del 14%, que podría traducirse en más de 10,000 muertes infantiles adicionales al mes, la mayoría en el África subsahariana y en el Asia meridional. Debido al COVID-19, 140 millones de niños más viven en hogares pobres. Por el COVID se supo que 3,000 millones de personas no tienen dónde lavarse las manos, es decir, no acceden a una fuente de agua cercana para lavarse las manos, y 700 niños mueren por día por no acceder al agua, al saneamiento, a la higiene. En el punto más alto, abril del 2020, el cierre de las escuelas afectó al 90% de los estudiantes de todo el mundo, unos 1.500 millones. Los niños pobres fueron los más afectados, alrededor de 463 millones no accedieron a la educación a distancia. El acceso desigual a los recursos educativos digitales y la ayuda de los progenitores está acentuando la brecha digital y las desigualdades entre los jóvenes. El cierre de escuelas puede ocasionar consecuencias enormemente negativas, decía la UNICEF, una pérdida prolongada del aprendizaje a largo plazo que puede afectar
los ingresos e incluso la salud en el largo plazo. Porque claro, si tienen menor nivel de calificación, tienen posiblemente van a tener menor nivel de ingreso. Dependiendo de la edad, del género, el nivel socioeconómico, la condición de discapacidad, muchos no regresan a la escuela tras los cierres prolongados. Para muchos niños, la escuela además es la única fuente de nutrición, asistencia psicosocial y servicios de salud. Las pérdidas educativas a nivel mundial, como ven allí, para variar, estuvieron muy asimétricamente distribuidas. Por supuesto, los países de desarrollo de bajo ingreso, son los que más pérdidas educativas tuvieron. La pandemia también amenaza con borrar décadas de avances en la reducción de la desnutrición a nivel mundial, como se ven en esos gráficos. La desigualdad en la vacunación. Como se ve, el acceso a las vacunas no garantiza de ninguna manera que los países de bajo ingreso, evidentemente, pero incluso los países emergentes alcancen un nivel de vacunación importante hasta antes del 2022. La brecha en las campañas de vacunación. Ahí también podemos observar lo asimétricamente distribuidas de las campañas de vacunación. Que hoy, incluso el Fondo Monetario tuvo una iniciativa que costaba alrededor de 50.000 millones, incluyendo donaciones, recursos de gobiernos y financiamiento, para ir cerrando esta brecha. Pero no se implementó. Hoy incluso hay la discusión, ¿no es cierto?, de la tercera dosis versus la vacunación mundial, tercera dosis a la que en este momento la Organización Mundial de la Salud pide que no se proceda. Y claro, en el trasfondo también está el problema de las patentes, la propiedad intelectual, etc. Un signo muy claro de la discriminación. La tienen allí. Los afrodescendientes en Brasil, la proporción de defunciones según la condición étnico-racial, ustedes tienen ahí que siendo afrodescendientes había más probabilidad de muerte que en los no afrodescendientes. Los impactos de la desigualdad de género. Ahí tienen la exposición de las mujeres a una economía precaria que, por supuesto, aumentó pues con la pandemia. Se incrementa la pobreza femenina más fuertemente que la masculina, y intensifica el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en las mujeres que en los hombres. Claro, las mujeres están en la primera línea de atención de salud, remunerada y no remunerada. La evidencia de epidemias anteriores mostraba que las mujeres y las niñas asumían la mayoría del trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado en la familia y la comunidad. Como ven allí. Además, de la evidencia reciente se desprende que desde el inicio de la pandemia ha aumentado las denuncias de violencia contra las mujeres en los países donde rigen las medidas de
confinamiento. Y por supuesto ha aumentado de distintas formas la violencia, ¿no? La violencia de género, incluso los feminicidios. Es como también se puede mirar allí. A través también incluso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ha habido aumento de denuncias del personal de salud, personal sanitario, especialmente el caso de las mujeres. Y por supuesto, esta desigualdad de género no es de... Lo que la pandemia ha hecho es ahondar las condiciones de la desigualdad de género, que esto ya venía desde antes. Como ven allí, el promedio ponderado de ingresos por hora de la población ocupada por años de escolaridad, sexo y condición étnico-racial, vemos que con cualquier variable, siempre el ingreso de las mujeres es menor que el de los hombres. En cualquier condición. Estos son países de América Latina. Y la población sin ingresos propios, igual, siempre, desde la pobreza extrema hasta los ingresos altos, la población sin ingresos propios siempre es mayoritariamente femenina. Como ven ustedes allí. Es decir, la condición de desigualdad de género es una condición estructural de largo plazo, de muy largo plazo, no solo en la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es ahondar esta condición. Y la desigualdad social. El crecimiento del ingreso real anual por adulto, por decil y percentil en la distribución mundial, desde el 90 hasta el 2016. Como ven ustedes, en los 9 deciles hay muy poca, hay diferencia, pero es muy poca si es que comparamos con los últimos 10 percentiles, y más aún con el último percentil, es decir, con el 1% de la población mundial, que es la que concentra la inmensa mayoría del ingreso, como ven aquí, el 1% de la población mundial. O sea, está totalmente concentrado el ingreso a nivel planetario. Ahí tienen economías desarrolladas, la participación del 1% más rico de la población en los ingresos desde 1980 hasta el 2019, y como ven, en prácticamente todos los países que están ahí graficados, ha crecido la participación de ese 1%. Y en las economías en desarrollo, los casos que están ahí señalados, también ha crecido en general la participación de ese 1% en la economía respectiva. La participación del 1% más rico en el total del ingreso y la riqueza, según ejemplos de países, como ven, es sumamente alta. En el caso de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay. Y si esto eran condiciones, de nuevo, estructurales que venían siendo desde antes, ya ven, desde antes son estas condiciones, con la pandemia esto se ha agudizado. Y ahí que la lista Forbes de las personas más ricas del mundo indican que el número de multimillonarios se ha disparado hasta alcanzar las cifras sin precedentes de 2.755 personas, es decir, 660 más que hace un año. Multimillonarios, personas que tienen más de $1.000 millones como riqueza personal. Además, la misma revista Forbes dice un asombroso 86% es más rico el 2021 que hace un año, siendo este el año de la pandemia. El 86% se enriqueció más. Claro, de ahí que hubo criptodivisas en alza, precios de las acciones por las nubes. Ahí ya va teniendo una explicación ese crecimiento del sector financiero, ¿no? En total, los 2.655 multimillonarios que formaban la lista
sumaban 13.1 billones de dólares, millones de millones, frente a los 8 billones del 2020. Es decir, en un año incrementaron de 8 a 13.1 billones, o sea, subieron más o menos el 50% en riqueza. O sea, mientras sucedía la pandemia, mientras aumenta el desempleo, mientras aumenta la violencia doméstica, la violencia social incluso en general, mientras pasa todo eso, los ricos del mundo se hicieron muchísimo más ricos. Ahí tienen la lista de las 10 personas más ricas con las empresas, las áreas, las ramas donde fundamentalmente tienen sus inversiones. Y los montos respectivos, ¿no? De ahí que a dónde dirigieron su riqueza. Bueno, como ven, por ejemplo, el oro como valor de refugio crece y crece el precio. Entonces, otra razón puede ser el Bitcoin como un escenario de la especulación, ¿no es cierto? Como ven, ahí ya alcanzó las nubes en este año, habiendo sido al inicio algo así como, si no me acuerdo, del 2012, por ahí eran $10 del Bitcoin, ahora está en 57.800. Claro, por la especulación, como un valor de especulación, especulativo. Este es el resumen de esta última parte, es decir, este es un gráfico diseñado por el Credit Suisse Bank, un banco suizo, que tiene una división que hace análisis y plantea en el último informe que el 1.1% de la población del mundo controla el 46% de la riqueza mundial. En contraste, el 55% de la población planetaria controla apenas el 1.3% de la riqueza del mundo. Es decir, está súper polarizado. Y a esto se suma, algunos se pueden sumar, de hecho se suman los efectos del cambio climático, que ahí tienen ustedes un gráfico que relaciona el PIB per cápita y las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en el mundo. Y como ven, los países de ingreso alto, ninguno está bajo la línea compatible con el incremento del 1.5 grados Celsius de la temperatura mundial. Es decir, los países de ingreso alto no calificarían para ayudar a contener el cambio climático, sino al revés, son los que propician, los que principalmente propician el cambio climático. Y las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, según los ingresos, obviamente las poblaciones de ingresos más bajos tienen menores, incluso mucho menores emisiones que las poblaciones de ingreso alto. Y también por región geográfica, ustedes ven allí, especialmente América del Norte, Europa y Asia Central son las regiones con más altas emisiones. En el caso de América Latina y el Caribe, la superficie del bosque natural y las plantaciones forestales, como ven, ahí están disminuyendo. El total del bosque está disminuyendo y fuertemente, desde 1990 hasta acá, como se puede ver allí. También las superficies de los glaciares, ahí tienen casos, ¿no?, de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, el Ecuador, el caso de la Antisana, en México, en Perú. Y como ven, todos dicen lo mismo. Es decir,
Hay una fuerte disminución de la superficie de los glaciares, empujada por esta lógica de la acumulación de capital, etcétera, esta lógica planetaria. Entonces, la pandemia precipitó algunas de las tendencias que venían desarrollándose desde antes y las sintetizó. La crisis civilizatoria se expresó en la pandemia y le dio forma específica. El proceso de autoritarismo creciente, fascistización, paralelos al predominio planetario del capital financiero ultraconcentrado, son expresiones de la respuesta del capital a su crisis civilizatoria. La economía globalizada está en función de ese 1%. Y de ahí los megapaquetes de salvataje, las medidas económicas que se dirigen para enfrentar la crisis actual, disminuyendo las tasas de interés incluso a cero en Estados Unidos, con la relajación cuantitativa, es decir, garantizando el flujo de dinero hacia las grandes empresas, hacia los grandes bancos, con mega paquetes de salvataje implementados en Estados Unidos y en la Unión Europea. El paquetazo de la Unión Europea está pensado para un proceso de aquí desde el 2021 hasta el 2027, o sea, de largo plazo, una recuperación de largo plazo. En lo coyuntural, 750.000 millones de euros. Y en ese paquete de largo plazo, 1.8 billones de euros. Es decir, como ven, lo que buscan tanto el Fondo Monetario como los gobiernos respectivos es restaurar las condiciones de la economía capitalista, superando la pandemia, pero manteniendo todas las asimetrías que tiene la economía capitalista. La pandemia nos ha puesto de frente algunas de las características más bárbaras del capitalismo: las gigantescas inequidades, los extremos de pobreza y desigualdad, la devastación medioambiental, la economía que prioriza la especulación y el consumismo, las debilidades de los sistemas de salud, la corrupción, las redes de lumpen acumulación, la fascistización y sus miserias. La salida de la pandemia no implica un cambio social porque la misma no ha conllevado una transformación estructural. La consigna es, como siempre, desde el punto de vista del capital, del Fondo Monetario, etcétera, salvar al capital, no a las personas. Frente a ello, es necesario poner por delante a las personas y la naturaleza. Es ineludible construir salidas que superen al capital y sus contradicciones, para lo cual, por supuesto, se requiere defender las condiciones de vida y los intereses de la mayoría de la población en el largo plazo. Hay que construir los sujetos sociales y políticos, las organizaciones y las perspectivas estratégicas que apunten a la transformación estructural. Solo de esa manera cambiaremos el modo de vida para que corresponda a otro tipo de sociedad en la que quepamos todos y todas en una relación armónica con la naturaleza. Muchas gracias. Agradecemos también, Andrés, por esta exposición que nos ha brindado bases para poder comprender la crisis económica que ha estado antes de la pandemia y durante ella. A continuación, le voy a dar paso al economista John Cajas. Por favor, bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Agradezco la invitación y bueno, va a ser bastante oportuna la presentación que hizo Andrés porque me va a facilitar el trabajo y por tanto probablemente espero demorarme mucho menos incluso de lo esperado, ¿no? Entonces, un segundo para compartir mi pantalla. Listo. Entonces, bueno, igualmente tengo aquí una presentación que me voy a permitir compartir con ustedes. Una presentación en donde voy a recoger algunas ideas que en cierto punto, voy a ponerme el poder aquí para no estorbarme. Bueno, bueno. Básicamente es una presentación que recoge muchas de las ideas que tal vez vamos a coincidir en varios puntos con Andrés y no voy a ahondar mucho en eso porque ya se hizo yo diría que un mapeo bastante completo, ¿no?, de la situación de la crisis. Entonces, más bien mi intención es destacar algunos puntos adicionales, ¿no?, y complementar. Y también darle un poco de contexto a la crisis desde el caso ecuatoriano. Entonces, bueno,
Me voy a permitir refrescando una cita de Antonio Gramsci que me parece que es bastante oportuna. Esta cita de Gramsci en esencia plantea que la crisis, ¿no?, consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere, y lo nuevo no puede nacer. Y en este interregno, en esta situación de caos y falta de dirección y demás, se verifican los fenómenos morbosos más variados, ¿no? Y me atrevo a decir que la crisis del coronavirus, sobre todo al inicio, daba esa imagen, ¿no? Daba esa imagen de una situación en donde veíamos que había una crisis y ante esa crisis las posibilidades del futuro del capitalismo se estaban discutiendo de una forma muy interesante. Y claro, hubo voces pesimistas y optimistas, ¿no? Las más optimistas incluso llegaron a decir, como plantearía la Vox Zizek, de que, bueno, se le dio un golpe a lo Kill Bill al capitalismo, ¿no? Y en cambio, voces mucho más, digamos que hasta pesimistas, como Byung-Chul Han, planteaban que el capitalismo más bien se encuentra en una etapa de reconfiguración y es más, el modelo asiático del capitalismo estaba como que demostrando su posible superioridad. Y bueno, personalmente creo que la posición de Byung-Chul Han es bien interesante porque hace pensar, obviamente con las limitaciones que él pueda tener, pero hace pensar que, bueno, tal vez estamos en una época de recomposición del capitalismo, pero igualmente no tenemos claridad, ¿no? O sea, no se puede todavía hablar de, bueno, hacia dónde vamos, y creo que la decadencia que está empezando a notarse en Estados Unidos, que por cierto el día de hoy nada más perdió 12 militares en un atentado que hubo en Kabul, que dejó casi más de 70 personas fallecidas en los alrededores del aeropuerto de la ciudad, donde está tratando de evacuarse a todo el mundo después de una fracasada invasión a Afganistán. Y esa decadencia en general que Estados Unidos también ya venía denostando frente a China, venía mostrando también esta decadencia comercial, ¿no?, y política, etcétera. Creo yo que nos hace ver que todavía no está claro el panorama, ¿no? Porque tampoco es que podemos decir cuál es el futuro más inmediato del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, en medio de este contexto de crisis global, a ver, antes de nada voy a hacer una pausa. Quiero ver si puedo compartir solo mi pantalla con la presentación, porque si no, presentación, ya, ahí creo que va a ir mejor, disculpen. Ya. Ok, entonces, espero que puedan ver la presentación. Entonces, el punto con el cual voy a iniciar es igualmente un contexto de crisis global, ¿no? La crisis, primero la crisis es un concepto muy peculiar, ¿no? Cuando hablamos de crisis, eh, siempre a mí me preocupa un poco que usamos de forma muy amplia a veces el concepto y a veces de forma muy concreta, ¿no? Entonces, yo al menos cuando hablo del capitalismo siempre me gusta referirme más bien de las crisis, es decir, el capitalismo es un modo de producción de la vida material y social que está compuesto de una serie de contradicciones y esas contradicciones generan diferentes problemas, ¿no? Es como pensar que tenemos una, qué sé yo, una suerte de olla de presión en donde mientras más aumenta la presión, más surgen los problemas y la olla puede fallar y puede reventar por varios lados, ¿no? O sea, obviamente que hay una contradicción fundamental, pero hay varios elementos concretos que pueden hacer que la olla estalle de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que en el capitalismo, las crisis, dependiendo de cómo las conceptualicemos, pueden ser o esta gran crisis civilizatoria o varias crisis particulares. Y yo voy a remitirme más al concepto de crisis en un sentido más particular, ¿no? O sea, las crisis cíclicas, si quisiéramos llamarles así, aunque bueno, no sé si solo llamarles cíclicas, pero las crisis más bien de carácter más temporal, ¿no? Hay crisis que aparecen cada cierto tiempo en el capitalismo, que son, por ejemplo, ¿no?, la crisis financiera que mencionó Andrés entre 2007 y 2009, ahorita tenemos la pandemia del coronavirus, en los inicios de los años 2000 tuvimos la crisis.com, Estados Unidos en los 80 vivió la crisis de los ahorros y préstamos, y etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema que tiene varias formas de crisis, están apareciendo cada cierto tiempo, y esas crisis, creo yo que la presentación de Andrés ha sido clarísima en eso, no son solo económicas, son crisis de carácter múltiple, políticas, ambientales, de salubridad, incluso alimenticias, migratorias, etcétera, ¿no? Y los datos que nos ha presentado Andrés dan muestras claras de ello, ¿no? O sea, una crisis múltiple. Y por ende, también hay múltiples razones para creer que todas estas crisis que nosotros vamos evidenciando en el capitalismo
tienen una raíz estructural y ahí vendría la gran crisis, ¿no? O sea, es como que, digamos, el capitalismo, a más de estas fallas, digamos, de carácter más concreto, ¿no? O de diferentes dimensiones económicas, políticas y demás, tiene esta gran crisis civilizatoria, ¿no? Esta gran crisis civilizatoria que pone en riesgo ya no solamente la reproducción, por ejemplo, económica o la reproducción de las estructuras políticas, sino que ya pone en riesgo toda la posibilidad de reproducir la vida misma, ¿no? O sea, la propia civilización entra en cuestionamiento y no se sabe cuál va a ser su futuro, ¿no? Por eso ese interregno en el cual no sabemos, bueno, hacia dónde va el mundo, ¿no? Y obviamente que tal vez la dimensión más clara de esta crisis civilizatoria es la crisis medioambiental, ¿no? Pero hay otras más. Y bueno, aquí sería discutirlo más, pero yo creo que, y en esto tal vez igualmente coincidiremos más o menos con Andrés, una de las raíces fundamentales de la crisis civilizatoria es esta expansión generalizada de volver mercancía casi todo aspecto de la vida humana, casi todo relacionamiento humano se vuelve mercancía, y en el capitalismo recuerden que el objetivo no es solamente mercantil, sino de acumulación, entonces este proceso de acumulación se expande a todo, ¿no? Y eso lleva a que las crisis y contradicciones se terminen viendo en todo lado, ¿no? No solamente en la economía ni en la política, sino incluso en temas como la migración, por ejemplo, que ahora se ha vuelto un tema bastante claro, ¿no? O sea, cada vez más crítico. Y bueno, esta crisis civilizatoria venía de antes, ¿no? O sea, no es que vino con la pandemia del coronavirus, pero se exacerbó con el COVID, o sea, eso es innegable. El COVID-19, más la globalización capitalista, yo creo que terminaron generando una crisis mucho más grande de lo que se esperaba en un inicio. Recuerden que al inicio de la pandemia, los gobiernos del mundo apostaban a confinamientos estrictos y cortos, ¿no? O sea, 2, 3 semanas y que de a poco se fueron alargando, ¿no? Es porque creo yo no se dimensionó en su totalidad, por ejemplo, el impacto que iba a tener una pandemia más la globalización actual. Yo mismo me encontraba, por ejemplo, en Brasil semanas antes de que se cierre el aeropuerto aquí en Quito y claro, uno ya podía ver cómo la dinámica del coronavirus se expandía por todo el mundo de forma súper rápida y se veía, ¿no? En los aeropuertos en ese entonces que había una total ambigüedad de, bueno, qué esperar de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que se subestimó muchísimo el hecho de una pandemia combinada con un proceso de globalización donde la mercancía trata de volverse el objeto deseado por todos, ¿no? Las mercancías, y en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de globalización y pandemia terminó resultando en lo que ahora tenemos, una pandemia global en donde solamente sería de preguntarnos qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido, sobre todo, el proceso de vacunación que ahora tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque Andrés ya hizo una exposición más profunda, pero desde el inicio de la pandemia ya se hablaba de la posibilidad de que el coronavirus iba a afectar a varias dimensiones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una pincelada apenas de cómo la crisis iba a golpear a todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Que no es que sean una panacea ni nada por el estilo, pero solo como una suerte de referencia, ¿no? O sea, la llegada del coronavirus ya se sabía de entrada que iba a golpear a dimensiones como, por ejemplo, obviamente la salud, eso es evidente, pero también el trabajo, se golpeó a la pobreza, se terminó aumentando, los datos de pobreza están cada vez más complicados, no se diga para el Ecuador en particular, y muchas otras dimensiones, ¿no? Pensemos cómo el coronavirus, por ejemplo, llega a afectar hasta al propio sostenimiento de la paz. Es bien interesante ver cómo se habla de que, bueno, cómo se enfrenta el coronavirus en zonas de guerra, en zonas de conflicto, en zonas de refugiados, en donde, claro, hablar de medidas de confinamiento social y demás casi no tiene sentido. Entonces, en definitiva, el coronavirus, a veces me gusta usar esta analogía, ¿no? Es como que el coronavirus llegó para terminar de enfermar a un bipolar, que es el capitalismo global. Este capitalismo global bipolar que tiene sus crisis, más la mega crisis estructural o civilizatoria, terminó aparte de todo enfermo de la pandemia. Entonces terminamos obviamente con un capitalismo en crisis múltiple, ¿no? Como ya decíamos. Entonces, bueno, se agudizaron varios problemas. Las economías del mundo están viviendo su peor momento desde la Gran Depresión, o mejor dicho, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ver así mismo unos pocos datos. Y todo se ha vuelto más incierto. Yo creo que uno de los conceptos que más deberíamos reflexionar en estos tiempos es la incertidumbre. Y la incertidumbre en el sentido que, por ejemplo, planteaban en Knight y Keynes. ¿A qué me refiero? La incertidumbre en economía puede entenderse como una situación en la que no tenemos idea del futuro.
sea, no es ni siquiera que nos podamos imaginar escenarios, depende del nivel de incertidumbre, ¿no? Pero en el caso más estricto y más duro de incertidumbre, es una situación donde no siquiera podemos imaginarnos con claridad qué va a pasar luego, qué va a pasar mañana y con qué probabilidad va a ocurrir A o B evento. Pues yo creo que eso es una característica de esta época, la incertidumbre incluso de nuestra propia supervivencia, ¿no? Claro, los procesos de vacunación nos dan un poco más de certezas, pero todavía no estamos con la claridad suficiente de qué va a pasar, ¿no? Se habla de una tercera dosis, se habla de que la inmunidad generada con las vacunas puede ser temporal, y de hecho va a ser temporal, y obviamente también tenemos el tema de las variantes, es decir, en general son tiempos inciertos, ¿no? Y bueno, los sectores populares han perdido miles de personas, miles de vidas han ido, y sobre todo en los sectores más débiles de la sociedad. Y bueno, mientras tanto, los sectores se siguen enriqueciendo, ¿no? Y a la final, toda esta conjugación, ¿no?, de elementos sociales, políticos y demás, creo que son la oportunidad también para replantearnos hasta los conceptos. En ese tema, debo reconocer que yo aprendí algunas cosas, y entre las cosas que aprendí últimamente es el término de sindemia. Es un término bien interesante que lo acuñó el antropólogo médico Merrill Singer, y en donde se planteaba, o se plantea, mejor dicho, que lo que el mundo vive es más bien una combinación de la pandemia y problemas sociales preexistentes. Entonces, nuestra mayor preocupación no debería ser la pandemia del coronavirus, sino la sindemia del coronavirus. Es esta combinación, o sea, la pandemia que llega, pero más todos los factores que ya estaban ahí terminaron exacerbando la situación, ¿no?, y complicándola, ¿no? Y repito, yo creo que la globalización es uno de esos elementos que hay que poner en el centro de la discusión. ¿Qué hubiera sido del mundo y de la pandemia con una economía menos globalizada y una sociedad menos globalizada? O sea, tal vez, especulando un poco, quizá la pandemia no hubiera llegado a tener la velocidad que tuvo, ¿no?, en el momento de afectar en muy pocos meses, semanas incluso, ¿no? Escuchábamos como en enero, bueno, diciembre, enero, teníamos problemas en Wuhan, luego para febrero se cancelaban los carnavales en Venecia, y ya para marzo, abril teníamos los problemas en Guayaquil, que llegaron a ser trágicos en mayo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena un poco posicionar este concepto de sindemia, que sería tal vez otra característica de la misma crisis civilizatoria, ¿no? Una crisis civilizatoria y sindémica, que significa que, bueno, al mismo tiempo se afecta a la salud y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, adentrándonos un poco y muy rápido, ¿no? Porque como Andrés ya dio un contexto global bastante bueno, entonces no me quiero detener mucho aquí, pero posicionemos un poco la discusión global de la crisis, ¿no? Al día de hoy, creo que hemos consultado hasta la misma página. El día de hoy se registran 4.4 millones de personas fallecidas, ¿no?, por la pandemia, siendo las regiones más afectadas, especialmente, bueno, Latinoamérica se ha afectado bastante, la India y obviamente Estados Unidos, ¿no? De hecho, datos un poco más finos para países hacen ver, como ustedes pueden ver esto también una captura tomada apenas unos minutos antes de la presentación, que después de Estados Unidos, en estos rankings, no por países, se puede ver a la India, Brasil. El caso de Rusia también es complejo, porque de ahí se dice que no hay muy buenos datos de fallecimientos, se está ocultando bastante la información. Tenemos algunos países de Europa, y a los latinoamericanos estamos peleando lugares, ¿no? Ahí se puede ver Argentina, Colombia, y bueno, en general, varios países han sido golpeados por la pandemia con millones de muertes, o sea, y también los niveles de mortalidad han sido bastante peculiares, ¿no? O sea, la pandemia parece, en esto sí yo no soy especialista, pero parece que, y leyendo lo que dicen algunos especialistas, podríamos tener esta suerte de ondas, ¿no? O sea, una primera ola, una segunda ola, no hace mucho tal vez pasamos una tercera ola, y preocupante, es un poco preocupante, pero parece que estamos empezando a vivir una cuarta ola de contagios. Están empezando otra vez a contarse por cientos las muertes en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países que en teoría ya tenían un proceso de vacunación avanzado. Pero bueno, toca ver, no es muy temprano. Puede ser que tal vez no pase de ahí, puede ser que vaya a llegar más lejos, no lo sé. Pero lo cierto es que el mundo ha llegado a tener incluso días en donde morían más de 14.000 personas. En el punto más álgido, que bueno, algunos estiman que fue durante la segunda ola, llegamos a tener días de 14.000 personas fallecidas. O la tercera ola, perdón, la tercera. Bueno, entre la segunda y la tercera, ¿no? Y bueno, aquí también
la crisis es tan compleja que hasta la capacidad de estimar el impacto en muertes es bastante complicado. Tomemos el caso de Ecuador, nada más. Resulta ser que en Ecuador hay un fenómeno muy particular que pasa en muchos países del mundo, como los que ustedes pueden ver en pantalla, y son el hecho de que los datos de muertes oficiales por coronavirus no recogen toda la historia. O sea, estos 4,4 millones de personas que hemos visto son datos oficiales que recoge, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins a través de personas que murieron por coronavirus, pero verificado, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, lo que pasó en Guayaquil, entre los meses de abril, mayo, fue una barbaridad en donde no solo que no se pudo definir cuántas personas morían realmente por coronavirus, sino que no se llegaban a identificar cadáveres. Recordemos todo lo que se llegó a ver, ¿no? Entonces, resulta ser que el mundo enfrenta un problema parecido. Estamos tal vez hasta con una subestimación de muertes por la propia complejidad que vive el mundo y varios países antes de la pandemia, ¿no? O sea, esa es una paradoja bien peculiar. O sea, hasta la propia capacidad de medición es limitada por este hecho de que vivimos en un mundo súper desigual, en donde hay ciertas regiones en donde la muerte no es tan grave, no es novedad, no se la mide como se debe, etcétera, ¿no? Entonces, para ello hay un dato que se llama el exceso de mortalidad, que ayuda un poco a tener una visión más clara de, bueno, cuántos muertos hay. Y este dato de exceso de mortalidad es bien interesante porque, ¿qué es el exceso de mortalidad? En esencia, el exceso de mortalidad da una idea de cuánta gente muere por encima de los promedios históricos. Y es un dato que ya se usaba desde la época de la gripe española. Esto es un detalle bien interesante que, bueno, uno no lo sabía, pero bueno, uno va aprendiendo. Por ejemplo, aquí en la pantalla ustedes pueden ver registros históricos de las olas o de las ondas que se vieron de la gripe española para algunas ciudades, ¿no? Nueva York, Londres, París, Berlín, en donde se usaba como datos precisamente este exceso de mortalidad, o sea, el número de muertes por encima de los promedios históricos. Y tomando esta técnica ya un tanto antigua para el caso del mundo, y más algunas estimaciones estadísticas, por ejemplo, The Economist plantea que, bueno, tal vez el verdadero impacto de la pandemia sean entre 7 a 12 millones de personas muertas. Y eso estamos hablando esto debe ser datos de mayo. Tocaría ver cómo terminamos junio y julio, porque fueron meses duros, ¿no? Junio y julio. Entonces, tranquilamente puede ser que el impacto de la pandemia esté entre pongámosle unos, quizás hasta 8, 12 o 13, quizás hasta 15 millones de personas. Y tal vez nunca lleguemos a saber con certeza, ¿no? Pero es una crisis de la cual, o sea, es algo que el mundo no ha vivido últimamente, ¿no? Eso es obvio. Y es un evento histórico, es un evento que muy probablemente se va a quedar en los libros de historia y cuando la gente vuelva a leer qué pasó en los años 20 del siglo 2000, o sea, del siglo XXI, va a reflexionar como que fue una gran crisis, ¿no? Por semejante cantidad de muertes, ¿no? O sea, ya estamos hablando de niveles casi de guerra, ¿no? Pero bueno, entonces sabemos que el capitalismo está en su peor crisis y bueno, los datos son más que elocuentes al respecto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha sacado un montón de estadísticas al respecto, Andrés ya las recopiló, y bueno, en general estas tendencias se evidencian en el crecimiento mundial, ¿no? Aquí tengo una lámina de crecimiento global. Andrés les presentó justo el último tramo, ¿no? Que es una tendencia específicamente de la economía mundial de ir cayendo, ¿no? Yo les traje una gráfica un poquito más amplia, más que nada para evidenciar y comparar la caída que vive el mundo en 2020 versus las otras caídas que hemos tenido. Esta caída, la del 2020 en la economía mundial, es del 3,3% según el Fondo Monetario, 3,5% según el Banco Mundial, pero en definitiva es una caída que no se había visto desde 1946. Es más grande que la caída que se dio en la crisis financiera internacional, que en el año 2009 llegó a ser del 1,8% según estimaciones del Banco Mundial. O sea, el año 2020 fue el peor año en décadas, y ese año súper complejo, obviamente que generó un montón de consecuencias, ¿no? Tantas consecuencias como la caída del comercio del 5,3% según la OMC, la destrucción de empleos y trabajo, que bueno, Andrés ya la sintetizó bastante bien, y para que detenerme mucho ahí. También tenemos el aumento de la pobreza, ¿sí? Que igualmente Andrés ya lo mencionó, el problema en alimentos. O sea, se podría pensar que 272 millones de personas podrían terminar sufriendo una inseguridad alimentaria.
Y bueno, un montón de problemas que, claro, en el mundo son tremendos. ¿Qué será en el Ecuador, no? ¿Qué podemos esperar en el Ecuador? Y en medio de esa crisis global, también aparecen los opulentos, ¿no? La concentración de capital que nunca falta y que hasta se acentuó con la pandemia. Igualmente va a pasar rápido esto porque Andrés ya dio algunas cifras. Solamente mencionar, ¿no?, que ya antes de la pandemia los niveles de concentración de la riqueza eran bastante marcados, ¿no? Por ejemplo, solo en Estados Unidos, Saez y Zuckman para el 2020 planteaban que solo el 10% de contribuyentes tenían casi el 80% de la riqueza, ¿sí? Y que esos porcentajes casi no habían cambiado desde los años 80. O sea, llega la pandemia con una estructura súper desigual en términos económicos en Estados Unidos y peor aún en Latinoamérica, ¿no? Hay, por ejemplo, Alarco Tocini y Castillo García estiman que en 2016 apenas 87 personas, 87 mil millonarios, alcanzaron un patrimonio neto de 373 mil millones de dólares. Eso supera, por ejemplo, al PIB de Venezuela, al de Colombia o al de Perú. O sea, 87 personas, 87 mil millonarios llegaban a tener más riqueza que lo que produce en un año cualquiera de estos países. Es una barbaridad de concentración, ¿no? Y bueno, adelantando un poco, básicamente, esto voy a adelantar, esta concentración se agudiza, como bien mencionaba Andrés, por ejemplo, luego del primer año de la pandemia, se plantea que surgieron nuevos 493 mil millonarios a los que ya había, llegando a la cifra que plantea Andrés, ¿no?, de 2.755 mil millonarios en el mundo. ¿Qué más? Las 5 mayores compañías tecnológicas, Amazon, Apple, Google, Facebook y Microsoft, en la pandemia lograron 244 mil millones de dólares en ganancias, combinadas, no todas las empresas. Ganancias que no se habían visto en años anteriores. Y es obvio, ahorita mismo, ¿no? Claro, Zoom no llegó a estos niveles, pero Zoom tuvo su éxito y su boom precisamente por la pandemia. O sea, ahorita mismo estamos haciéndole propaganda a Zoom y le estamos haciendo lucrar, ¿no? Entonces, estos sectores tecnológicos obviamente que se beneficiaron. Y bueno, las propias vacunas del coronavirus han motivado a que surjan varios multimillonarios, ¿no? Entonces, en definitiva, la concentración del capital se mantiene, ¿sí? Se mantiene el proceso en medio de la crisis. Y es más, el 2020 fue un excelente año para varios sectores, ¿no? Voy a omitir esto. Bueno, aquí ustedes pueden ver un ranking de las empresas que más han ganado más capitalización tuvieron en 2021 incluso. Tienen a los multimillonarios, sí, ahí pueden ver a gente como Bernard Arnault, sí, esta empresa de modas ya se me olvidó, bueno, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, etcétera, y la concentración incluso es geográfica. Esto es bien interesante, ¿no? Entre las ciudades que están concentrando más mil millonarios, obviamente está, bueno, Estados Unidos, San Francisco, Nueva York, no es novedad, tenemos Londres, Moscú, pero ya podemos ver también concentración de multimillonarios en Mumbai, o en Beijing, o en Hangzhou, o en Shanghái. Esto también ya da un poco de evidencia de la recomposición capitalista y de qué rol puede estar jugando China, por ejemplo. O sea, China cada vez está agrupando a más mil millonarios, está concentrando más capital, y notemos también que China fue el único de los pocos países, de las pocas potencias que lograron crecer económicamente en 2020. Entonces, esta cuestión del reposicionamiento de China también es algo que hay que pensar en medio de esta crisis, ¿no? Y bueno, hay muchos indicadores que nos hacen ver cómo el 2020 fue excelente para los megamillonarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen la riqueza neta de varios norteamericanos, estadounidenses, ¿no? Según el índice Bloomberg de 1.000 millonarios. Tenemos picos en 2020. Y si desglosamos ese índice, vemos que el sector tecnología es el que más creció, ¿sí? Entonces, es obvio, se da una nueva etapa de concentración del capital, esta vez en el sector tecnológico, que al menos a mí me hace recordar y pensar en la crisis de los .com del año 2000, en donde igual todo el mundo se emocionó con la Internet, generó una burbuja especulativa que luego reventó. Podría ser el caso que estemos otra vez en una burbuja especulativa precisamente por un exceso de confianza en las ganancias que podrían generar estos sectores tecnológicos. Bueno, estos datos incluso la misma pirámide la presentó Andrés, no me voy a detener en esto, más bien solo para visualizar, ¿no?, la magnitud de la desigualdad que estamos enfrentando, ¿no? Este es un ejemplo que a mí me gusta poner a veces en clases y lo quería traer a colación aquí, y es que dimensionemos un poco la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, nosotros tenemos un salario básico de $400 al mes, que si lo subimos a 500 para redondear cifras, en un año nos da $6.000 o en 40 años nos da $240.000, ¿no? A veces nosotros escuchamos estos datos de concentración de la riqueza, porcentaje de gente y demás, y no nos impacta, ¿no? Pero tomemos en cuenta esta que es la situación de muchos trabajadores del Ecuador, ¿no?
trabajadores con un salario de $500, trabajando 40 años, o sea, nunca tuvieron desempleo, etcétera, entonces $40,000 en su vida. Resulta ser que eso equivale a un minuto o tal vez menos de lo que obtienen ingresos Jeff Bezos. Y tal vez menos, porque estas cifras las tenía de hace un par de años. Entonces, ¿qué significa? O sea, estamos en un sistema extremadamente desigual donde toda la vida de trabajo de un individuo puede significar un minuto o menos de un minuto de los ingresos de otro individuo. Claro que Jeff Bezos es un individuo que ocupa un lugar dentro de las estructuras sociales muy distintas a las que ocuparemos muchos de los que estamos aquí, que tal vez nunca llegaremos ni a $1,000,000, no sé. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esto se traslada al Ecuador? O sea, ¿cómo esta concentración de riqueza y estas contradicciones y todos los problemas generados por la pandemia ya se traducen al caso ecuatoriano, ¿no? Entonces, igual, no voy a hacer una lectura no muy larga, espero yo ya ir terminando, pero hay que ser contundentes en esto. Así como la economía mundial vive su peor momento, el Ecuador también vive su peor momento. La caída del PIB, según datos del Banco Central para 2020, es del 7.8%. Esta caída es mucho más grave que la del 4.7% que vivimos en el año 99. Esta es una primera cosa que yo siento que mucha gente no está asimilando todavía. Esta crisis es peor que la crisis del 99, con el agravante de que estamos en la mitad de una crisis global y otro agravante de que los precios del petróleo se están recuperando, pero nosotros no estamos viendo que la economía rebote como tal vez rebotó después del 99. Es decir, estamos en un escenario muy complejo y es más, tan complejo que no tenemos muchas claridades de qué les va a pasar a los migrantes. Recordemos que después de la crisis del 99, bueno, los destinos de los migrantes eran un poco más claros. Ahora la migración es hacia Estados Unidos, básicamente, pero es al mismo tiempo la migración no solo de ecuatorianos, sino también de centroamericanos, haitianos, de gente que está saliendo incluso africanos. Es decir, es una migración mucho más compleja, incluso sobre todo para los que tienen pocos ingresos y no pueden movilizarse de formas regulares. Entonces vemos olas migratorias tal vez ya más complejas que las del 99, y aquí no es que nos vamos a dolarizar de nuevo y se arregla la economía, como algunos sostienen. Claro que eso es un mito, pero ni ese mito siquiera lo tenemos porque ya estamos dolarizados y con unos datos económicos, como vamos a ver, bien complicados. Entonces, de hecho, solo para contrastar, ¿no? O sea, estos son los datos por años, estos son los datos un poco promedios. O sea, si comparamos promedios históricos versus lo que estamos viviendo ahorita, no ha habido época en la historia, al menos en la que tenemos datos, que el Ecuador ha caído tanto económicamente. No existe, porque no tenemos datos previos al 65 comparables. Y a la vez, este estancamiento también se ve en un estancamiento de ingreso por habitante, pero con el agravante, y esta es una tendencia que Andrés ya presentó para Latinoamérica, en el Ecuador se replica, estancamiento del ingreso por habitante desde el 2015, 2014-2015 más o menos, que es cuando subimos el último gran shock de caída de los precios del petróleo. Caída de ingresos, ahí ustedes pueden ver los ingresos laborales, destrucción de empleo, ¿sí? Por ejemplo, en junio salieron unos datos de empleo que, bueno, no sé qué tan reales eran, pero en general, por ejemplo, de cada 10 trabajadores ecuatorianos, 3 más o menos consiguen empleo adecuado, ¿sí? 3 de 10, y empleo adecuado es un empleo que duras penas está por encima del básico y alguna otra condición adicional, pero el básico es lo más importante, un empleo por encima del básico. Entonces, ¿qué pasa con el 70% restante? Es gente que no está trabajando o está en el sector que no recibe ni siquiera un básico. Pero a la vez, este estancamiento económico y destrucción de empleo se combina con un problemita que parece que nos estamos olvidando, la deuda. El Ecuador el año pasado tuvo que renegociar su deuda externa porque la situación se puso tan crítica que no hubo ni para pagar sueldos del sector público. No había liquidez. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador? Que veníamos ya de un endeudamiento agresivo. De hecho, aquí los datos son de crecimiento de la deuda desde el 2010. De hecho, dicho sea de paso, tal vez el aumento de deuda en el Ecuador responda también a la crisis financiera internacional. Pero el punto es que el aumento agresivo de la deuda no se ha reflejado en crecimiento. O sea, nos endeudamos y seguimos estancados. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado sin deuda? El estancamiento hubiera sido más feo incluso antes de la pandemia. Y tocará ver qué pasa ya con la pandemia. Ahorita las esperanzas están puestas en que el Ecuador pueda mantener su acuerdo con el Fondo Monetario para seguir recibiendo liquidez. Y eso es complejo porque obviamente que hay muchas disputas de por medio, ¿no? Pero a mí me sorprende, ¿no? Como el tema de la deuda, de repente todo el mundo se lo olvidó porque, claro, estamos con la pandemia, pero el año anterior nada más tuvimos que entrar casi en default y renegociar y toda la cuestión que pasó.
Y esto se complementa con un deterioro clarísimo de cifras como las de pobreza y pobreza extrema. El Ecuador en este momento tiene datos de pobreza equivalentes a los del año 2010. Y eso que probablemente está subestimada la pobreza. Pero bueno, ahora tenemos un 32% de población pobre, cuando en el 2010 teníamos casi lo mismo, 33% de población pobre. Hemos retrocedido 10 años en términos de pobreza y también 10 años en términos de desigualdad si uno ve datos como el índice de Gini. Bueno, no hace falta en este momento analizarlo mucho, pero el punto es que ya en el caso concreto del Ecuador, la crisis súper grave que ya teníamos y que, bueno, algunos venimos ya estudiando por años, se terminó complicando aún más. Entonces ahora estamos rezando para ver si llegamos a los niveles prepandemia, pero los niveles prepandemia eran de estancamiento. Y según estimaciones del Banco Central, es probable que lleguemos a los niveles del 2019 en un escenario muy optimista, casi real, de tasas de crecimiento del 4 o el 5%, tal vez lleguemos en 3 años. Y en un escenario más realista, tal vez nos tome 5 años volver al año 2019 en términos de ingresos. Y en un escenario tal vez pesimista puede ser hasta 9 años. Por encima de lo que venimos estancados. O sea, venimos estancados 5 años, pongámosle 5 años, más otros 5 años, completa la década perdida. O sea, el Ecuador está completo en términos de décadas perdidas, pero también es el Ecuador en donde la banca en el año 2020 ganó 233 millones de dólares. Entonces aquí está la contradicción en el caso ecuatoriano. Y grupos económicos que también ganaron, cadenas comerciales, clínicas y demás. Entonces, en conclusión, y para ya ir cerrando, la crisis del COVID-19 configura una situación muy complicada, en donde, para colmo de males, mientras los capitales viven una opulencia, mientras estos sectores de la tecnología y el sector financiero siguen ganando, en cambio, para los hogares hay una condición de crisis múltiple y sindémica también. O sea, el problema de la salud se combina con el problema económico y demás. De hecho, muchos hogares han sido golpeados en temas como ingresos, empleo, salud familiar, educación, distribución de trabajo, del cuidado, como bien está Juan Andrés y demás. O sea, los hogares están viviendo su propia tragedia. Y esa tragedia hace que un montón de factores, ¿sí?, se combinen. Esta gráfica, por ejemplo, que estamos viendo aquí es parte de un estudio que no hace mucho tengo que realizar, que precisamente se titula COVID-19, la tragedia de los pobres. Invito a leerlo y pronto estaremos haciendo ya el lanzamiento formal del estudio, en donde se puede encontrar eso, o sea, que hay estas relaciones estadísticas significativas entre diferentes problemáticas que están viviendo los hogares. O sea, el mismo hogar que perdía un miembro, alguno de sus miembros, por una muerte, era también, y bueno, por posible coronavirus, ¿no?, era a la vez un hogar con más probabilidades de que alguien haya perdido el empleo, y también era un hogar con alta probabilidad de que los hijos no puedan continuar educándose por temas de falta de recursos y demás, no había internet, etcétera. Es decir, todo se combina. Entonces, la lectura de la crisis no puede ser solo económica, tiene que ser una crisis múltiple y, por tanto, una lectura múltiple para entender esta tragedia que están viviendo los hogares, sobre todo más pobres del país. Una tragedia que se completa con el hecho de que en el Ecuador, si uno toma no los datos oficiales de COVID, sino los datos de exceso de fallecimientos, los que les mencionaba al inicio, ¿no?, del registro civil en el caso ecuatoriano, ya tenemos por encima de 65,000 personas fallecidas. De hecho, aquí invito a revisar los datos, por ejemplo, del Observatorio Social del Ecuador, un sitio que está haciendo un análisis muy bueno de la pandemia y un seguimiento, y ellos ya reportan incluso por encima de los 70,000 fallecidos, por encima de los promedios históricos. De hecho, ahí en la gráfica pueden ver que ya pasamos las 2 primeras olas, la de azul es la tercera, y tocará ver si nos va o no a llegar una cuarta ola que algunos países ya están empezando a reportar. Y bueno, también hay caídas de ingresos, esto lo va a pasar. Y bueno, en definitiva, y para ya cerrar, la crisis necesita un análisis múltiple. Y en ese análisis múltiple hago esta invitación de nuevo a revisar este estudio que junto con la Fundación Donum pudimos terminar de elaborar, y que, repito, el lanzamiento formal lo haremos tal vez en un par de semanas, y ahí daremos más detalles de algunas estadísticas ya más concretas para el caso ecuatoriano. En particular, hay patrones bien complejos. Por ejemplo, la gráfica que ustedes ven ahí es la última con la que cierro, es que las provincias que hasta el año 2019 reportaban tener más trabajadores en las calles, sea porque se dedicaban a algún comercio informal, venta de algún producto, algún localcito, etcétera. Esas provincias que mostraban mayor trabajo en las calles terminaron siendo las provincias que reportaron mayor mortalidad, apareciendo en primeros lugares provincias como Guayas o Santa Elena, ¿no?
Entonces, nosotros necesitamos hacer esa lectura de la crisis global, pero también del caso ecuatoriano y destacar esta sindemia, esta multiplicidad de factores, economía, salud y demás. Caso contrario, no vamos a llegar a superar la crisis. Y también esto nos lleva a que el planteamiento de las alternativas tiene que traspasar ese hecho de que no es solo un problema de salud. Este es un problema económico, social y político incluso. Porque, por ejemplo, una sola medida inmediata que no se ha ni siquiera discutido de forma seria en el Ecuador es el impuesto al patrimonio. Hemos pasado más de año y medio de pandemia, con más de 65,000 personas fallecidas por encima del promedio, y no hemos sido capaces de posicionar siquiera una discusión que no va a transformar el sistema, pero por lo menos va a generar recursos para dar de comer un poco más al hambriento. Y ni eso hemos logrado posicionar, cuando esa misma discusión la ha hecho hasta el grupo del G7, de los países más poderosos del mundo. Y en el Ecuador ni siquiera eso hemos sido capaces de posicionar esa discusión, pero una discusión ya más profunda sobre el sistema capitalista. Así que bueno, con eso quería aportar en esta presentación y muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecemos también al economista Cajas por esta exposición tan interesante de este trabajo, ¿no? Que nos permite conocer un poco más cómo repercutió la pandemia en los hogares ecuatorianos. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas para los expositores, ya sea en el chat de Facebook o enviárnoslas al WhatsApp. Regresamos. Les agradecemos por las preguntas que nos han llegado. La primera pregunta va a ser en el mismo orden de las exposiciones, así que la primera pregunta es para el economista Rosero. La salida de la crisis económica en el Ecuador, ¿en qué tiempo se la podría superar según su visión personal? Es casi como tener una bolita de cristal para adivinar el futuro. Como ya dijo John también, esta crisis es posiblemente la crisis más profunda de la historia estadística del Ecuador, por lo menos. Entonces, la salida de esta crisis, además, en los términos que está planteando el gobierno actual, que son términos neoliberales, que buscan como gran alternativa a las privatizaciones, entonces, como gran alternativa, además, el concentrar más el ingreso, el favorecer más a los empresarios, etcétera, sin toparles apenas con una revisión impositiva, qué sé yo, como también ya se planteaba, una imposición al patrimonio. Esta salida va a ir de acuerdo a los ritmos que imponga el capital, de acuerdo a las necesidades del capital por lo tanto va a recaer, como ya está recayendo, el peso de los costos en la mayoría de la población. ¿Qué tiempo durará esto? Es muy difícil saber, o sea, con estas condiciones es lo que se puede ver, avisorar en este mismo momento, es un poco lo que ya se señalaba John, es decir, la economía ecuatoriana se sigue endeudando, eso no va, por lo menos no está muy claro que eso provoque una salida de la crisis, ni cosa que se parezca. Más bien están asomando más problemas de distinto tipo, ¿no? En el seguro social, por ejemplo, en el rubro del empleo, de la pobreza. Entonces, esto va a durar años, y muchos años. Es lo que se puede avisorar en este momento. O sea, es mucho más difícil saber cuándo y cómo se puede salir de esto. Y más aún, pues insisto, con las políticas que está empujando el gobierno actual, que son políticas totalmente neoliberales, alineadas a un ideario, una visión de las cosas, que quiere privatizar más. La privatización, ¿qué significará? Significará mayor concentración del capital, del ingreso, de la riqueza, en menos manos
transferencia incluso de empresas estatales hacia el capital transnacional y cosas así. Es decir, eso es lo que vienen intentando ya desde la época de Lenin Moreno mismo, con las iniciativas que han tenido. ¿A qué nos ha llevado? Pues a nada. El modelo neoliberal, y esto tal vez es algo importante de recordar, el modelo neoliberal aquí en el Ecuador ya se aplicó, pues, o sea, no es que es una novedad. El gobierno actual lo presenta como una novedad, pero ya se aplicó desde el año 81 hasta el 2006, hablaba el Rafael de la larga y oscura noche neoliberal, ¿no es cierto? Y a lo que nos condujo la larga y oscura noche neoliberal es precisamente a la mega crisis del fin de siglo, del cambio de siglo. La crisis bancaria con todas las secuelas que tuvo, caída de los ingresos de los trabajadores, congelamiento de pensiones, migración masiva. A eso nos condujo, se nos condujo a la mega crisis anterior. El modelo neoliberal, ¿por qué? Porque el origen de todo fue la pandemia de los bancos, impulsada por el gobernante de la época, el Yamil Mawad, que ahora le quieren hacer santo. Pero él fue responsable político de lo que sucedió, de esa caída, mega caída bancaria, impulsando que la liberalización bancaria, del sector bancario, etcétera, o sea, que el Estado deje de controlar tanto a los bancos, y a lo que llevó fue a esa mega crisis. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen de nuevo, viva el neoliberalismo, viva el retiro de la intervención del Estado en la economía. Vean, esto yo les he mostrado a mis estudiantes, este periódico de recién, es del 9 de julio, y dice, la nueva política petrolera tiene 4 ejes. ¿Cuáles son esos 4 ejes? O sea, el objetivo estratégico, 12.000 millones para duplicar la producción petrolera y convertirle a Petroecuador en sociedad anónima, privatizar las gasolineras de Petroecuador. O sea, esto ya intentaron, no pudieron, les salió mal, pasar la gestión de las refinerías a firmas privadas y duplicar la producción petrolera, o sea, como que si fuera con una varita mágica, ¿no? Ya, Simón, vamos a duplicar y duplicamos. Es decir, ilusiones, sueños, claro, ¿para qué? Ahí, a los 3 días está la respuesta del para qué. Estas son declaraciones del ministro de Recursos Naturales que dice, todo lo que pueda ser delegado se delegará, es decir, se privatizará. Entonces, todo el esfuerzo, etcétera, para privatizar. Pues ya privatizaron, ya intentaron privatizar, hubo resistencia popular, etcétera, pero privatizaron algunas empresas y a la final la desregulación del Estado nos llevó a la mega crisis bancaria. Ahora, o sea, con estas políticas neoliberales, ¿a dónde más nos va a llevar si no es a un nuevo momento de crisis? Porque esto no es salida, pues esto no es salida para la mayoría de la población, ni mucho menos. Es salida para el capital. Entonces, ¿cuánto nos va a llevar la salida de esto? No sé, pero el panorama no está muy bueno. Le agradezco mucho por su respuesta. Quizás el economista Cajas quisiera añadir algo. Muchos van a morir sin ver una salida a esta crisis. Y eso hay que empezar a asimilarlo. Esta crisis va a llevar a muchas generaciones a una pérdida total. Y creo yo que el surgimiento de grupos criminales y cosas de ese estilo, o bueno, ya existían, pero se están fortaleciendo y demás, van a terminar absorbiendo a mucha gente joven que no tiene alternativas de vida. Entonces, si hablamos de la crisis económica, probablemente unos 5 años, 8 años, 10 años. El Banco Central da un rango de entre 3 a 9 años, que es demasiado grande. Pero la crisis social creo yo que también hay que preguntarnos cuándo la vamos a resolver y probablemente de aquí en décadas nos quedemos con una crisis social que no logremos resolver, ¿no? Muchas gracias por su respuesta también. La siguiente pregunta está dirigida para el economista Cajas
y nos dice, ¿la deserción escolar se podría considerar un retroceso grave en el desarrollo del país? ¿Qué podemos hacer para que no sea una generación perdida? Bueno, se me adelantó la pregunta a lo que iba a decir, pero bueno, Sí, exactamente. sí, pero no es real. La deserción no solo escolar, es una cuestión compleja, ¿no? Porque hay hogares que perdieron a algún familiar, perdieron empleos y aparte las personas están muy vulnerables y probablemente dejen de estudiar si se mantiene la virtualidad en muy poco tiempo, ¿no? De hecho, en este estudio que hicimos para la Fundación DONU, justamente se planteaban algunas personas eso, que sienten que no podrían aguantar otro año más de virtualidad en los estudios. Pues no sé, yo creo que el Ecuador ya se está acostumbrando a perder generaciones. Perdimos unas cuantas generaciones en el año 2000, estamos perdiendo generaciones ahorita y creo yo que esta vez va a ser más largo el proceso, ¿no? Entonces, no sé cuántas generaciones se van a perder más bien. Eso dejaría hasta como pregunta. Muchas gracias. Quizás el economista Rosero quisiera añadir algo. Un poco en el sentido de lo que planteaba la pregunta. Claro, claro que es un retroceso grave, muy grave, pero como plantea John, o sea, la crisis es una crisis integral, es una crisis múltiple, multidimensional. Entonces, eh, la, la pérdida de empleos está atado a la pérdida de vidas, está atado a la pandemia, está atado a esta pérdida de oportunidades que significa a la larga el dejar de estudiar. Y claro, una economía como la ecuatoriana, eh, dolarizada, sí, pero entre Perú y Colombia, que son los mayores productores de, de coca en el mundo. Por lo tanto, el lugar ideal para hacer un tránsito, para asociarse, ¿no es cierto?, financieramente a este mundo de la coca. Entonces, es lógico que vaya pasando lo que está pasando. Es decir, ese fortalecimiento de las mafias, etcétera, incluso el posicionamiento económico, hasta político, ¿no es cierto?, de estos sectores. Entonces, el problema de la deserción escolar, claro, es un problema muy grave que ahonda todas estas otras características, ¿no? Y que les da eh, profundidad y nos pone en una condición difícil, más difícil la que tenemos. Por lo tanto, desde los sectores populares, desde los sectores medios, evidentemente hay que ir buscando una alternativa sistémica, ya inevitablemente sistémica a todas estas condiciones. Muchas gracias también por la respuesta. La siguiente pregunta está realizada para los dos y dice lo siguiente. ¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres que fueron las más afectadas por la pandemia? Por ejemplo, ¿se debería crear una renta básica universal como se propone en Alemania? Continuamos con el orden inicial, por favor. Ya, sí, o sea, frente a la pandemia, y estoy de acuerdo con lo que un rato planteó también el John, en el sentido de que es necesario levantar, digamos, una serie de medidas coyunturales que vayan de la coyuntura un poco más allá también, una serie de medidas de, de transformación, que apunten a una transformación más profunda, pero que partan de la realidad concreta, de la realidad actual. Entre ellas puede ser esto, la renta básica universal, puede ser de entrada, antes que incluso que la renta básica universal, un impuesto al patrimonio, un impuesto a la riqueza, que es paradójico. En el Ecuador eso no ni se topa ni se dice, pese a que, como ya decía John, los gringos, los europeos se están planteando eso y más o menos han ido caminando hacia allá. Acá no, acá no, acá lo que nos pusieron es esta ley antihumanitaria
esta ley entre comillas humanitaria, que lo que hizo fue, en el fondo, flexibilización laboral, recorte de salarios vía recorte de jornada, es decir, facilitar los despidos. Y en este momento el gobierno actual, como todos sabemos, está pensando, ¿no es cierto?, en una ley laboral que haga un bypass al código de trabajo para que los jóvenes precisamente sean los más afectados. O sea, como son jóvenes, no importa, no tienen derechos, los mismos derechos que los trabajadores de mayor edad. Entonces, le hacemos un bypass al Código del Trabajo y les imponemos condiciones mucho más flexibles, más adaptadas a las necesidades y al interés del capital. Entonces, en lugar de ir hacia medidas que por lo menos dispersen, ¿no es cierto?, el peso de la crisis en el conjunto de la sociedad, son medidas que claramente favorecen al capital, que están absolutamente en contra de la mayoría de la población. Entonces, sí, de hecho, un impuesto al patrimonio, la renta básica universal y apuntar, como digo, a un programa económico que supere la coyuntura. No solo medidas de coyuntura, que sí que son imprescindibles, pero un programa económico que apunte hacia precisamente el sostenimiento de los más pobres, de los desempleados, subempleados, a crear formas de empleo desde la gestión, desde la autogestión, e incluso desde el mismo Estado, etcétera. Es decir, no solo, como el gobierno actual piensa, apostar todo a la empresa privada, que eso también termina siendo un mito. O sea, me acuerdo en el gobierno anterior, de Lenín Moreno, el ministro, que es el ministro Campaña, el ministro Campana, que es pues yerno de Isabel Noboa. Él decía que en 3 años íbamos a tener 9.000 millones de dólares de inversión extranjera con una ley que disminuía los impuestos para la gran inversión, etcétera. Ya estamos, creo que más de 3 años, más 4 o 5 años de eso. Ya ven, no hay tal inversión extranjera. Es decir, nos venden mitos para favorecer al capital, para disminuir los impuestos, etcétera. Es decir, por ahí no va. Por ese lado claramente no va. Entonces hay que ir pensando en un programa, en un proceso, en un programa de transición, es decir, que tome medidas de ahora para esta realidad, pero que apunten a construir otro tipo de realidad, que tengan en cuenta las condiciones de vida y de trabajo deterioradas que existen y que busquemos financiamientos, busquemos formas de organización productiva, colectiva, etcétera, que apunten a superar esta realidad, pero claro, disputando al mismo tiempo los espacios de decisión, las leyes que se discutan, las decisiones económicas incluso, ¿no? Que se están tomando. Porque, por ejemplo, en la proforma actual que está presentada, ahí se contemplan como 200 millones de dólares, un poco más, que van a salir de la privatización de CNT. A privatizar CNT. CNT es una empresa totalmente rentable, pues le quieren privatizar justamente ¿en beneficio de quién? Del duopolio, pues de quién va a terminar beneficiándose, sino el duopolio Porta Movistar. Es decir, ya ven, o sea, claro, eso significa, por supuesto, levantar una alternativa que no vaya por ahí, pues que no vaya por las privatizaciones, que no vaya por la flexibilización laboral, que no vaya por la apertura indiscriminada, la apertura comercial indiscriminada, es decir, que vaya en el sentido contrario, que vaya en el sentido de construir una economía nacional, que vaya en el sentido de construir sujetos políticos, pero también agentes económicos desde los sectores populares, que apuntale a la pequeña, mediana empresa, que apuntale la necesidad de finalmente un proceso de industrialización que es, por supuesto, adaptado a las necesidades, con responsabilidad medioambiental, con responsabilidad intergeneracional, etcétera. O sea, como ven, se puede pensar en muchas
medidas ya concretas. Pero para eso también, por supuesto, eso pasa por un cambio en la correlación de fuerzas, un cambio en el poder político, un cambio que vaya a superar las condiciones actuales. Algo de eso a lo mejor se abrió una ventana de oportunidad en la primera vuelta electoral, según mi opinión por lo menos, pero desde mi entender, hubo un fraude que nos encajonó, ¿no es cierto?, a decidir entre el neoliberalismo y el populismo correísta. Y bueno, las cosas han terminado como están. Muchas gracias por su respuesta. Economista Cajas, por favor. Gracias. Bueno, muy breve, ¿no? Andrés ya ha planteado varias posibilidades de reflexión. Yo más bien quiero complicar el panorama, ¿no? O sea, más bien dar incertidumbres en que ¿cuál es el capitalismo o la forma, ¿no? El capitalismo sigue manteniendo sus contradicciones y estructuras fundamentales, pero ¿cuál es la forma del capitalismo que nos espera, ¿no? Ahorita mismo estamos ayudando al proceso de acumulación de Zoom y durante nuestras comunicaciones a través de WhatsApp estamos ayudando al grupo de Facebook y a través de nuestras búsquedas por Internet estamos ayudando a Google. Es decir, yo creo que también es época en la que nosotros debemos, tal vez, ¿no? O sea, es una posibilidad nada más, pensar que tal vez estamos en una etapa de fortalecimiento de nuevas formas en las que el capital, las relaciones capitalistas se estructuran y los centros de poder empiecen a trasladarse hacia China. O sea, yo sí soy bastante creyente de que China va a patearnos un poco el tablero y por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a competir con una China que cada vez quiera desplazar más comercialmente a todo el mundo? ¿O qué vamos a hacer frente a una China que va a tener mayor dominio tecnológico y los procesos de acumulación de estas grandes empresas tecnológicas empiecen a dominar todos los aspectos de la vida? ¿Quién sabe si muchas cosas virtuales se queden virtuales? Entonces, yo creo que nuestras reflexiones y discusiones sobre cómo salir adelante también debían tomar en cuenta el momento histórico concreto que vivimos, que es un momento en donde tal vez el capitalismo dice, bueno, ¿saben qué? Voy a pasar una nueva etapa en donde hasta tal vez me resulte más fácil desmovilizar a las fuerzas populares a través de estos mecanismos de capitalismo de la vigilancia. Es un concepto bien interesante que recomiendo, es de una profesora Zuboff de Harvard. Ella plantea esta posibilidad de que el capitalismo se está rediseñando hacia un capitalismo que nos vigila todo el tiempo. Y imaginemos, ¿no?, cómo se usa inteligencia artificial incluso para captar nuestros patrones de conducta, esta misma información que estamos creando ahorita y que se queda en Facebook. O sea, de hecho, si alguien quisiera utilizar inteligencia artificial para comprender al propio capitalismo, tiene material de sobra. Hasta las obras de Marx están pirateadas todas en línea y se podrían pasar por una mega inteligencia artificial para que entienda la teoría mejor que cualquier marxista. Entonces, yo creo que eso también hay que tomar en cuenta. O sea, qué etapa histórica vivimos para incluso saber en dónde poner las fuerzas. Porque tal vez mucha coyuntura y mucha situación puntual y concreta nos haga perder un poco el panorama, ya pensando en un cambio de sistema, ¿no? O sea, yo creo que sí necesitamos una reflexión ahí sí ya más profunda, ¿no? Porque claro, opciones hay, pero estas opciones también requieren de una transformación política e incluso de un ideario. O sea, ¿qué ideal le vendemos a la gente para que acepte emprender un camino de cambio y revolución y transformación? No hay la Unión Soviética, no hay un referente. Cuba ya no creo que es el gran referente de antes. O sea, ¿qué referentes les damos? Cuando el capitalismo más bien parece que nos está hasta encerrando literalmente, ¿no? Entonces ahí sí yo haría esa reflexión ya un poco más hasta filosófica, ¿no? O sea, ¿hacia dónde queremos llegar como sociedades viendo que nos van a controlar? O sea, voluntariamente nos controlan hasta disculpen la expresión, hasta en el sanitario. Gente que se va con el celular y está con las redes sociales hasta ahí. O sea, mecanismo de control más perfecto que eso, no sé, no se me ocurre. Entonces eso creo yo también que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias por su respuesta. Queremos agradecerles a los dos expositores por los temas que han abordado, que nos quitan varias dudas. A continuación voy a pasar con Gloria. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. A partir de lo que plantea el John, me parece que sí es necesario decir que sí, hay este control acrecentado, etcétera, pero lo que caracteriza el capitalismo, lo que caracteriza el capital es la contradicción.
Es decir, al mismo tiempo que se generan estos mecanismos de control y se amplifican estos mecanismos de control, estos mismos mecanismos de control nos sirven para cosas como esta. Es decir, para propiciar la reflexión, la crítica, etcétera. Y bueno, pongo solo este ejemplo puntual, pero por supuesto hay muchas otras expresiones que pueden ir en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos expositores. Creemos que estas conferencias han dado o han cerrado, digamos, el ciclo de conferencias de una manera interesante e importante, poniéndonos muchos cuestionamientos y muchas reflexiones a la situación que estamos viviendo. Les agradecemos a todas las personas que nos han seguido a través de Facebook y luego también a través de YouTube cuando estas conferencias estén en este espacio. Igualmente, un agradecimiento muy fuerte a nuestros dos expositores y esperamos contar con ellos y también con ustedes en próximos eventos. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego. Adiós.